Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso de Historia de la Ciencia, de las Ideas en Ciencias de la Salud. Una explicación de lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Hoy vamos a discutir el siglo XVIII, es el tema 8. La próxima semana el siglo XIX, es el tema 9. Hoy y la próxima semana vamos a terminar con un breve contenido sobre los inicios de la medicina en Colombia, la medicina moderna. Dentro de 3 semanas, miércoles mayo 14, a las 4 de la tarde, todos los estudiantes matriculados deben estar aquí. Se les va a mandar un mensaje para recordarles eso y vamos a hacer una actividad evaluativa. Va a ser una cosa fácil, un juego realmente, pero nos va a permitir discutir qué hemos aprendido, qué hemos discutido y al mismo tiempo evaluar qué tanto se ha permeado en ustedes algunas ideas. Muy bien, entonces esperamos en este salón a todos los pacientes, a todos los estudiantes matriculados el miércoles 14 de mayo a las 4 de la tarde. Muy bien, entremos en materia. Esta semana no he podido subir podcast por diversas razones, aunque ya están grabados, de tal forma que vamos a... Qué pena interrumpo, de pronto, ¿están en clase de analítica? Sí. De pronto van a utilizar todas las sillas, es que vamos a hacer una clase allí, nos van a hacer... ¿Sí? ¿Puedo sacar? No, sí. Ya. Gracias. Bueno, muy bien. Interrupción por las sillas que estamos transmitiendo, así que tranquilo. Muy bien. Y nos cierra la puerta cuando sale para el sonido. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en 15 días vamos a hacer una actividad de evaluación aquí, presencial, a las 4 de la tarde. Vamos a hablar hoy entonces del siglo XVIII. Como les iba diciendo, no he subido podcast esta semana por diversas razones. Ya están grabados, pero no se han podido subir. Y vamos a ver 2 videos de 10 minutos que yo filmé hace 2-3 años, que resumen un poquito el tema del siglo XVIII esta semana y la próxima semana del siglo XIX. Yo los he seguido llamando estos temas con nombres culturales. O sea, hoy vamos a hablar de la medicina de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es el paradigma cultural del siglo XVIII. Y hay que explicarlo muy bien porque es una época muy importante para América Latina. Todas nuestras repúblicas, nuestros gobiernos, nuestros estados fueron creados por hombres ilustrados. Así se les llama a los hombres del siglo XVIII. Bolívar, San Martín, todos eran hombres ilustrados. Andrés Bello, todos ellos. Eran personas del siglo XVIII que pensaban como los hombres del siglo XVIII. ¿Y qué pensaban los hombres del siglo XVIII? Los hombres del siglo XVIII pensaban que el árbitro supremo de la verdad era la razón. Por eso este siglo se llama el siglo de la razón, el siglo del enciclopedismo, el siglo de las luces, la luz de la razón, el siglo de la claridad, se dice en alemán Aufklärung, de la claridad. Entonces ellos pensaban, en los años 1700, que los siglos anteriores, sobre todo el siglo XVII, y es verdad, ya lo habíamos comentado aquí, es un siglo oscuro, es un siglo negro, con muchos problemas, y ellos comparándose con el siglo anterior, pensaban que el siglo XVIII era un siglo luminoso, lleno de las luces de la razón. Entonces lo que vamos a hacer es ver el primer video, 14 minutos, y lo comentamos, luego vemos el segundo video y lo comentamos de nuevo. Entonces, sí, el que dice, gracias, este que dice, correcto, ese. Bienvenidos estudiantes de la Javeriana Cali, del curso Historia de la Medicina. Hoy vamos a hablar del siglo XVIII, del capítulo 8,
el siglo que he llamado de la Ilustración. Esos videos están colgados en el curso, los pueden ver en tu computador directamente. Sí, porque igual son un poquito bajitos, pero pues ahí traté como de subirle Ya. Las luces, el siglo del enciclopedismo. Tiene varios nombres y todos ellos tienen un significado. El más fundamental es siglo de las luces, porque la mayoría de las personas educadas en Europa y en América, este siglo es muy importante para América Latina, decidieron, pensaron, escogieron la razón como guía del conocimiento. Adoraban la razón. Y no exagero, al final de la Revolución Francesa, después de 1789, en Notre Dame se erigió un altar a la diosa razón. La razón era la guía del conocimiento durante este siglo. No los libros, no la tradición, ni siquiera la experiencia, la razón. Entonces este siglo se llama el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, el siglo del enciclopedismo. ¿Por qué enciclopedismo? Porque en este siglo, al comienzo, los franceses decidieron que ya se sabía todo, que había que organizarlo, que había que clasificar el conocimiento y que había que entregarlo al mundo. Y se empezó a escribir la enciclopedia francesa, la enciclopedia. Fue la primera enciclopedia que intentaba resumir todo el conocimiento. Entonces, este siglo es un siglo de razón, de educación. ¿Por qué se escribió la enciclopedia? Para educar a los pueblos. Entonces, estos son los ejes principales de este siglo. En medicina o en biología, comienza el siglo quizás con el esfuerzo de Linneo. Linneo es un médico sueco que se vuelve naturista, estudiante, estudioso e investigador de la naturaleza y que decide clasificar las especies vegetales y animales con la clasificación de Linneo que todavía usamos. Reinos, órdenes, familia, géneros, especies. Esta clasificación que usamos para los seres vivos fue inventada literalmente por Carlos Linneo. Era médico y médico después a estudiar la naturaleza. Naturista. Este esfuerzo de clasificar la naturaleza pasó a la medicina. El gran esfuerzo de la medicina en el siglo XVIII es clasificar las enfermedades en árboles, en ramas, en grupos, en órdenes y especies, podríamos decir. Es como que las enfermedades fueran un reflejo de la naturaleza y la naturaleza un orden al que yo puedo acceder por medio de la razón. Desde ya les digo que eso es un esfuerzo fracasado. Las enfermedades son un reflejo complejo que ellos no podían clasificar porque no tenían los instrumentos para explicar. Entonces fue un esfuerzo fracasado, pero fue un esfuerzo valiente de clasificar las enfermedades. Los médicos esenciales, fundamentales de este siglo en cuanto a las ideas médicas son Morgagni y Bichat. Morgagni es un patólogo italiano, Giambattista Morgagni, que trabaja en la Universidad de Bolonia y que durante su vida hace múltiples, centenares de autopsias y que al final de su vida decide escribirlas. No diría yo que clasificarlas, pero sí con cierto orden. Es famoso su manera de describir los cambios de la cabeza a los pies en el cadáver. Ahora, lo más importante es esto. Morgagni, cuando hace una autopsia, tiene muy en cuenta la historia del paciente. No simplemente describe lo que haya en el cadáver, sino que lo explica esos cambios con la historia del paciente. Y si ustedes leen los casos, que podemos leerlos hoy y los entendemos hoy, realmente eran explicaciones clínico-patológicas de los hallazgos en el cadáver. No simplemente decía encontré un hígado así, así, como hacían los alejandrinos, sino que decía este paciente vio de esta forma y por lo tanto tiene este hígado. Leía el cadáver, lo interpretaba. Ese es el gran adelanto de Morgagni. La autopsia pasa a ser no solo un descubrimiento de cambios en un cadáver,
a una explicación clínico-patológica de la enfermedad. Clínico-patológica, historia clínica más allá con el cadáver. Eso es fundamental. El libro de Morgagni, donde él resume, publica sus autopsias, la de él y de algunos compañeros de él, no todas son de él, se llama De Sedibus. Y el título es hermoso. El título es hermoso porque, a mi juicio, define la vocación de un patólogo. Se llama el De Sedibus. El título completo de él es De Sedibus et Causis Morborum per Anatomem Indagatio, en latín, que significa del sitio, de la sede de la enfermedad por indagación anatómica, de la sede y la causa, de sedibus et causis morborum, de la sede y la causa de las enfermedades por indagación anatómica. Eso define lo que es un patólogo. Un patólogo haciendo autopsia, estudiar es y la causa de las enfermedades. Y todavía sigue siendo así, sigue siendo así. Entonces Virchow, en el siglo XIX, nosotros llamamos a Virchow, a Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna. Pues Virchow, en su vida, a 150 años, decía, el padre de la patología es Morgagni. Entonces yo siempre resumo Morgagni como el abuelo de la patología. Es el hombre que es un precursor, es el fundamento de la patología moderna. El libro se publica en 1761 y todo el mundo lo conoce como el De Sedibus. Fecha que yo siempre preguntaba en los parciales. Este año no creo que la vaya a preguntar porque no es de escogencia múltiple el parcial de la próxima semana, pero tiene que ser 1761 De Sedibus. El otro médico importante en las ideas médicas de este siglo es un médico joven. Morgagni ya era mayor cuando escribió su libro, es un médico joven. Bichat. Bichat es un médico joven de París que le toca estudiar medicina durante la Revolución Francesa. Yo siempre cuento que había muchos cadáveres, había mucha guillotina, había muchos cadáveres, y Bichat hacía muchas autopsias. No existía formol, yo hacía las autopsias con el cadáver ahí, sin formol. Por eso las hacía más en invierno. Hay años en que hizo 1000 autopsias. Entonces era un hombre, yo siempre digo, aficionado a las autopsias. Cuando Bichat abrió un cadáver, lo que se encontraba era telas, telitas, peritoneo, mucosas, la piel, los tejidos adiposos, los tejidos conectivos, telas, tisí, tejidos en francés. De ahí viene nuestro concepto de tejido, tissue en inglés, tejido. Bichat creía que el cuerpo se podía organizar, clasificar, racionalizar, diríamos hoy, en tejidos. Y decía que el cuerpo tenía 21 tejidos diferentes. 20 tejidos esto, tejidos aquello. Él no tenía microscopio. De hecho, él despreciaba el microscopio. Eso es importantísimo. Lo que él tenía era el tejido que él podía tocar en el cadáver. La célula, ellos no sabían que los tejidos eran hechos de células. Entonces, lo que Bichat llamaba tejido es diferente a nuestro tejido. Nuestro tejido es un tejido de células. Bichat no tenía el concepto de célula, no sabe. El microscopio, los microscopios realmente, o sea, tampoco era que sirviera mucho por el microscopio, pero Bichat característicamente despreciaba el microscopio, pero inventó el concepto de tejido. Y Bichat me gusta mucho a mí personalmente porque era un hacedor de frases, un gran hacedor de frases. La frase que a mí más me gusta de Bichat es: la vida es la suma de las resistencias que se oponen a la muerte. O sea, estamos muriendo siempre, hacemos oposición biológica a la muerte, no queremos morir. Y esa oposición es La vida es la suma de las funciones que se oponen a la muerte. la vida es la oposición a la muerte. Ya, La vida es la suma de las funciones que se oponen a la muerte. Otra frase de Bichat que usan mucho los filósofos y es característica de tu trabajo: abrid un cadáver
y se usará la luz. Fíjense, este es el siglo de la luz, la ilustración. Cómo lo enfrentó Bichat abriendo un cadáver y se usaba la luz. Esto ya es al final del siglo. Estos dos médicos resumen este esfuerzo racional por clasificar las enfermedades. Pero el gran hallazgo del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración, no son estas ideas realmente. Lo que nos ha quedado, la herencia del siglo XVIII, lo que nos ha quedado a nosotros, es la salud pública. La salud pública. La Revolución Francesa, al final del siglo, 1789 y después, se preocupó mucho de la salud del pueblo. Hizo grandes hospitales en París, eso va a explicar la Escuela de París en el siglo XIX. Y se preocupaba de la higiene, de la salud del pueblo. Aparece la higiene y aparecen grandes hallazgos de investigaciones de salud pública. Recuerden, lo pueden leer en el capítulo La viruela, a finales del siglo, la vacuna para la viruela de Jenner. La investigación del almirante Linz para prevenir el escorbuto tomando cítricos. Él no sabía lo que era la vitamina C, pero aprendió que tomando cítricos se prevenía el escorbuto. El descubrimiento de los digitálicos. Se encuentra una viejita que podía tratar la falla cardíaca con un polvo de flores, investigan qué es este polvo de flores y aparece la primera droga específica para la falla cardíaca, los digitálicos. En América, este siglo es muy importante para América Latina. Ustedes y yo, los latinoamericanos, somos hijos de la Ilustración. Nuestros países, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, todos son productos de hombres ilustrados que decidieron separarse de España. Así se llama, hombres ilustrados. Eso está en nuestro DNA, en América Latina, la ilustración. No la hemos quizás comprendido de todo, todavía no somos tan racionales como creemos. Pero la razón de la ilustración creó nuestros países. Y en medicina y en Colombia, a final del siglo, aparece un gran hombre ilustrado, que es José Celestino Mutis. Mutis funda en Colombia la primera facultad de medicina moderna, que es la del Colegio Carlos Bogotá. Mutis, podemos llamarlo el padre de la medicina moderna colombiana. Por eso la obra de José Celestino Mutis es tan importante en medicina, más allá de la expedición botánica que todos ustedes conocen, y más allá de todos sus discípulos que fueron los próceres de nuestra independencia. José Celestino Mutis creó la primera facultad de medicina moderna en Colombia. Entonces estas realizaciones del siglo XVIII son muy importantes para nosotros. Dedíquense esta semana a leer el capítulo 8 que habla del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. La próxima semana tendremos el tercer parcial final el lunes 11 de mayo. Envío las instrucciones por blanco. Hasta luego, muchachos. Bueno, quedémonos con ese video, lo pueden revisar en la casa. Les voy a resumir los dos videos que les entregué esta semana sobre el capítulo, que están colgados esta semana sobre el capítulo 18, porque son importantes. Voy a resumirlos rápidamente. Bueno, el siglo XVIII, los años 1700, el siglo de la razón, el siglo de la Ilustración. Todos pensaban que el árbitro supremo de la verdad era la razón. Todos pensaban que el hombre era un animal racional. Todos pensaban que la razón solucionaba todos los problemas. Era un poquito ingenuo eso, porque realmente nos hemos dado cuenta después de 2-3 siglos que eso no es así. De hecho, un filósofo del siglo XVIII, Hume, acaba su obra diciendo esto: el hombre es esclavo de sus pasiones. Entonces, fíjense, a pesar de que tengamos razón, somos esclavos de nuestras pasiones. Entonces, eso muestra que esta es una visión un poquito inocente, ingenua del hombre. En el pensamiento médico hay dos médicos que resumen el siglo muy bien. El primero es italiano, Giambattista Morgagni, es un patólogo de Bolonia, profesor de patología en Bolonia por muchos años. Cuando uno va a Bolonia, uno puede visitar el sitio donde Morgagni hacía las autopsias
y les explicaba los cambios a los estudiantes. Muy bien. Morgagni hizo muchas autopsias y al final de su vida, en 1761, las publicó muy ordenadamente, muy organizadamente, en un libro que es fundamental en el pensamiento médico. Se llama el De Sedibus, todo el mundo lo conoce como el De Sedibus. El título completo es De Sedibus et Causis Morborum per Anatome Indagatio, de la sede de Sedibus y la causa et causis morborum, de las enfermedades por indagación anatómica. Muy bien, entonces un profesor viejo ya, era bastante anciano cuando publicó eso, publica un libro básico de interpretación de autopsia que se llama el De Sedibus. Y añade una cosa nueva. Y cuando la gente se acerca a la autopsia, las personas que no han estudiado ciencia de la salud piensan que uno abre un cadáver y encuentra la enfermedad. Eso no es así. Uno encuentra cambios que interpreta con la historia del paciente y que explican la muerte, ¿verdad?, del enfermo. En otras palabras, toda autopsia exige una correlación clínico-patológica. Y el primero que la hace plenamente y la publica es Morgagni, en el siglo XVIII. Uno puede leer los casos de Morgagni, uno puede poner en Google Morgagni casos y le van a salir algunas traducciones. Y son casos muy interesantes. Él siempre los titula diciendo quién era el cadáver en vida, ¿verdad? Entonces, el caso de la prostituta, el caso del conde Chano, el caso del sacerdote. Voy a mencionar esos tres por detalles que voy a explicar ahora. Hace correlación clínico-patológica. Virchow, en el siglo XIX, que vamos a discutir la semana que viene, hace 200 años, Virchow decía, los patólogos acostumbramos llamarlo Virchow, nuestro padre Virchow, porque Virchow es el padre de la patología moderna. Pero Virchow decía, el padre de la patología es Morgagni. Entonces Morgagni es como el abuelo de la patología, porque Virchow, que era el papá, lo consideraba el padre de la patología. Esta correlación clínico-patológica llega hasta el siglo XX. Los mayores aquí recordarán los CPCs, ¿verdad? Todos los sábados veníamos a los CPCs. Se presentaba toda la facultad, los distintos. Luego los jueves, cuando yo era estudiante, hace ya muchos años los sábados. Trabajábamos los sábados. Bueno, ya no se trabajaba los sábados. Venía toda la facultad de Ciencia de la Salud, se presentaba un caso, se discutía la historia, se discutían los diagnósticos, se pasaba departamento por departamento, especialidad por especialidad, diciendo qué creían que tenía el paciente. Al final una persona resumía todo esto y decía finalmente, yo creo que esto es una fiebre tifoidea, yo creo que esto es una tuberculosis miliar, lo que fuera. Y nos parábamos los patólogos al final y decíamos, encontramos en la autopsia esto. Y comparábamos el hallazgo de la autopsia con la historia del paciente. A nosotros nos encantaba, como estudiantes, esa actividad. Yo creo que era un poquito de crueldad, porque nos gozábamos mucho cuando los profesores se equivocaban en el diagnóstico. Pero bueno, sea lo que sea, gozábamos mucho con esa actividad. Se mucho porque todas las especialidades participaban. Todas. En radiología encontramos esto. Ya que toca ese tema, eso se ha perdido en las facultades de Ciencia de la Salud, porque ya no hay mucha autopsia. Esto es una cuestión evolutiva. La autopsia cada vez es más cara, no hay dinero para hacer autopsia. Muy bien. Los CPCs comienzan con Morgagni. Y uno puede leer los casos de Morgagni como leyendo un CPC. Y lo entiende. Fíjense, por ejemplo, esta anécdota. Hace unos años yo daba una clase sobre sífilis aórtica. Entonces, desde hace 300 años se dice, y es verdad, que en la aorta comprometida por la sífilis, cuando uno la abre, uno ve la pared como una corteza de árbol. Y es absolutamente verdad. Uno corta la aorta, la abre y parece un tronco. Está como irregular la pared de la aorta. Yo no tenía una foto de eso,
porque ya no vemos sífilis tan avanzada, debido a la penicilina, a la prevención, a los preservativos, a un montón de cosas, ya no vemos sífilis tan avanzada. Pero esa descripción viene desde Morgagni. Entonces fui a Morgagni, siglo XVIII, a ver esa descripción. Y la descripción estaba en un caso muy interesante de un sacerdote. Él le hizo la autopsia a un sacerdote y el sacerdote tenía sífilis. No quiere decir que el sacerdote no cumplió su celibato, pues había sido joven, vaya usted a saber cuándo adquirió la sífilis, pero murió de una otitis sifilística. Entonces, la historia del sacerdote la contaba Morgagni. Pues miren lo importante de esto. La autopsia no es un proceso de que uno encuentra la enfermedad, sino uno encuentra unos cambios que explica con la historia clínica. Esa es correlación clínico-patológica. Y ese ha sido el eje de la interpretación de nuestras enfermedades hasta hoy. Muy bien. Entonces todo eso se lo debemos a Morgagni en el siglo XVIII. El segundo médico importante de este siglo, un hombre joven, a finales del siglo XVIII, Bichat, se escribe, francés. Él estudió medicina en París después de la Revolución Francesa. Y la verdad es que, bueno, yo lo admiro. Ahora les cuento una anécdota. Pero el hombre era medio loco. Era un obseso con las autopsias. Dormía en la morgue esperando los cadáveres, ¿no? Y había años en que hizo más de 1000 autopsias, o sea que 3, 4 por día, ¿no? En algún día de mi residencia yo hice 4 autopsias un día y esto lo cansa a uno. Hacer 1000 autopsias al año, y casi todas se hacían en invierno, detallazo, porque no había formol. Y entonces los cadáveres se conservaban mejor en invierno. Murió de tuberculosis. Hizo muchas autopsias de pacientes tuberculosos, murió de tuberculosis, y ya vamos a ese diagnóstico en 5 minutos. Pero él hacía la autopsia, no usaba el microscopio, porque él pertenecía a un grupo de médicos muy importante que se llaman los médicos sensualistas. No tiene nada que ver con sensualidad, con sexo. Sensualistas. Médicos franceses que creían que todos los diagnósticos debían hacerse con los 5 sentidos solamente: sabor, olor, vista, oído y tacto. Esos eran los únicos instrumentos que ellos usaban. Él despreciaba el microscopio, él no usaba el microscopio. Entonces, imagínense una autopsia con Bichat. Abre el cadáver y empieza a encontrar tejidos en forma de telas: peritoneo, mucosas, mesenterio, pleura, pericardio, telas y telas y telas, ¿verdad? Algunas inflamadas, algunas purulentas, algunas hemorrágicas. Y él llega a la conclusión, sin usar el microscopio, sin usar el concepto de célula que todavía no se había descubierto en biología, el cuerpo está hecho de tejidos. En francés tejido es tissu, en inglés tissue, tejido, de telas. El cuerpo está hecho de telas. Y hay 21 telas que explican todo el cuerpo. Él habla de tejidos absorbentes, de tejidos respiratorios, de tejidos neurológicos, de tejidos contráctiles, los músculos, etc. Entonces toda su patología la basa en los tejidos. Y es el inventor de la palabra tejido para el análisis del cadáver. Pero el tejido de él no es el tejido nuestro. El tejido nuestro es un sistema de células. El tejido de él era literalmente una tela que veía en el cadáver. Muy bien. O sea que uno estrictamente lo debe llamar histopatólogo, patólogo de tejido, histopatólogo. De ahí viene la frase, y ahora les voy a contar algo. Pero yo, ¿por qué admiro a Bichat? Porque Bichat era excelente escritor de frases. Él hacía unas frases que han impactado la historia de la medicina. La frase más famosa es esta que mencioné en el video. Miren la frase: la vida es la suma de las funciones que se oponen a la muerte. O sea, desde que uno está vivo, está muriéndose. Y uno no quiere morirse. Y hace una serie de cosas. Y esas cosas que hace el cuerpo, la suma de esas funciones es la vida.
La vida es la suma de las funciones que se oponen a la muerte. Esto es vitalismo, filosóficamente, pero está muy bien expresado en esa frase. La otra frase que él tiene, que muchos filósofos usaron, Foucault y otros filósofos de hace 20 años, es esta frase: abrid un cadáver y se os hará la luz. Parece hecha por un patólogo, ¿verdad? Pero bueno, la han usado mucho para señalar cómo pensaba la gente en ese siglo. Él despreciaba el microscopio, él no usaba el microscopio. Él decía algo como que los que miran por el microscopio miran en la oscuridad, y tenía razón, porque los que miraban en el microscopio no sabían lo que era célula, entonces no entendían lo que veían. Bueno, una anécdota final que yo siempre cuento de Bichat, cuando en conferencias hablo de Bichat. Por todo lo anterior yo lo admiro mucho. Entonces, estaba yo en París, me acuerdo de mis hijos que siempre me bajan la estatura de conferencista, porque ellos me conocen en la casa y bueno. Entonces yo dije en una conferencia, en uno de mis viajes a París, entonces dijo mi hijo que estaba ahí, dijo, no le crean, él ha ido 2 veces nomás, nada de que en uno de los viajes, he ido 3 veces, pero bueno, no vamos a corregir a mi hijo. Bueno, en uno de mis viajes a París, yo fui al Père Lachaise, que es un cementerio famosísimo, donde está enterrado un montón de gente famosa, y uno va por el cementerio. Es parecido al ambiente, ¿se acuerdan de la película El fantasma de la ópera? Es un cementerio así, con monumentos, muchos monumentos, y le dan a uno un atlas de tumbas, y uno puede ir viendo las tumbas. Ya que estamos aquí, les cuento lo que pasó ese día. Los jóvenes van a ese cementerio porque ahí está enterrado Jim Morrison, el cantante de rock, ¿no? Y tienen pintada la tumba con graffiti y todo, y se ponen a fumar marihuana ahí. Eso es una peregrinación a la tumba de Jim Morrison. Pero los mayores van mucho a la tumba de Abelardo y Eloísa, que eran 2 amantes de la Edad Media, que los enterraron juntos, con una historia muy bonita. Él era sacerdote, ella era una mujer joven, y el tío le dijo que le enseñara latín, y Abelardo empezó a enseñarle latín, se enamoró de Eloísa, un Romeo y Julieta de la Edad Media. Eloísa quedó embarazada, el tío se puso bravo y castró a Abelardo. Pero entonces, ya castrado a Abelardo, se separaron, ella se metió a monja, el tío es sacerdote, siguieron amándose, hay cartas muy, muy bonitas, y pidieron que los enterraran juntos. Entonces están enterrados juntos, Abelardo y Eloísa, a la entrada del cementerio. Y entonces cuando uno vaya, uno tiene que darle una rosa a la tumba de Abelardo y Eloísa para que el amor de uno perdure eternamente. Esa es la leyenda. Yo estaba solo, no estaba con mi esposa, así que no fui por eso. Pero bueno, empecé a caminar y me encontré una tumbita no más alta que esto, negra, sucia, y decía: esta es la tumba del famoso histopatólogo, ¿no? Bichat. Y yo dije, pues puchica, esta gente no sabe quién es Bichat, miren la tumba tan descuidada. Y yo estaba considerando todas esas cosas cuando observé que a 5 metros estaba la tumba de Chopin, el músico. Y llegó una jovencita de esas que tocan piano y adoran a Chopin, y llevó un ramo de rosas y se lo tiró a Chopin, a la tumba. Entonces yo dejé que se fuera la muchachita, cogí el ramo de rosas de Chopin y se lo puse a Bichat. Porque Bichat merece un ramo de rosas. Nadie, no me vio la policía ni nada, pues entonces salí bien, muy bien. Estos dos médicos resumen ese impulso de racionalizar la medicina. Pero la herencia del siglo XVIII más importante no son las ideas de estos médicos y de otros médicos de este siglo, sino la salud pública. Porque ¿qué pasó? Hubo revoluciones políticas, la Revolución Francesa, la Revolución Americana y luego las revoluciones de América Latina. Se acabó con la monarquía, tomaron el poder las repúblicas, y las repúblicas empezaron a usar lo que los
filósofos llaman la retórica de la salud. No estoy hablando de la situación actual de Colombia, pero es un poquito parecido. Convencer a la gente que es un buen gobierno porque se va a hacer un nuevo sistema de salud. Eso hicieron los revolucionarios franceses, eso hicieron todas las repúblicas del siglo XVIII. Bueno, entonces este interés por la salud del pueblo, de hecho se vigilaba la salud del pueblo, impulsa la salud pública y se hacen grandes adelantos en salud pública. El más importante es la vacuna de la viruela. Esto es en Inglaterra. Jenner, un médico, observa que las ordeñadoras de vacas a veces hacen lesiones aquí, sobre todo de la viruela de las vacas. El poxvirus, esta es la familia de virus que produce viruela, pero de las vacas, y hacen lesiones aquí. Y las jóvenes ordeñadoras que hacían esa lesión nunca tenían viruela humana. Entonces la viruela de las vacas lo inmunizaba a uno contra la viruela humana. Él lo descubrió, sacó el licor, decían en aquel entonces, de las lesiones de la viruela de las vacas e inventó la vacuna de la viruela. Eso fue un adelanto enorme, enorme. Fue la primera vacuna, fue enorme, porque la viruela era una enfermedad horrible en esa época. La gente tenía muchas cicatrices por viruela, muchos morían, por supuesto, etc. Hay quienes dicen que este siglo inventó el talco de cara. Ustedes han visto en las películas todo el mundo con la cara blanca para tapar las cicatrices de la viruela. Sea lo que sea, Jenner descubre la vacuna de la viruela y se riega ese conocimiento por todo el mundo. Le dan muchos premios a Jenner, él acabó rico, no miento, por ese descubrimiento. España estaba gobernada por Carlos IV, hijo de Carlos III. Ustedes van a Madrid, la Universidad de Carlos III, este era Carlos IV. Y Carlos IV decidió mandar la vacuna a América y a las posesiones americanas, América y Filipinas. Y mandaron un barco con niños pequeñitos, sacados de orfanatos, que traían lesiones de viruela en el brazo. Entonces se pasaban la viruela de niño en niño, de niño en niño, de niño en niño. Y trajeron el virus hasta América. Eso se llama la expedición Salvaní. Llegó a América, hay muy buenos relatos de esta. Hay dos novelas, una escrita por un profesor de la Universidad del Valle sobre ese evento. Es la primera campaña mundial de vacunación. Y llegan a Colombia, llegan a Cartagena. Yo me imagino los pobres niñitos con esas lesiones y con la piel que les picaba, pero bueno, pasan por Monpós. Yo no sé, nunca he leído, ¿qué hubo? Nunca he leído que lleguen a Cali, nunca he leído. Llegaron a Popayán, pero uno llegaba a Popayán por el Huila, no necesariamente por Cali. Así que no sé si hayan pasado por Cali. Muy bien, la vacuna de la viruela. Otro descubrimiento importante. O sea, los niños venían con viruela y luego los ponían en contacto con la gente. ¿Cómo hacían? De las lesiones sacaban la secreción con la que los vacunaban. Era vacuna de la viruela de vaca, por eso se llama viruela vacuna. No es que era un niño con viruela humana, sino con las lesiones de la viruela de la vaca. Además traían, yo no me explico esto, traían también, ellos le dicen licor, la pus de la lesión, la traían entre dos cristales, entre dos placas. Yo no sé, pues no había hielo, la traían así. Sea lo que sea, esto está requete bien estudiado. Hace 3 años con la pandemia, España hizo una campaña internacional de vacunación por el COVID y lo llamó Salvaní, en recuerdo de esa expedición, que fue importantísima. Muy bien. Segundo descubrimiento importante, el ácido ascórbico, la vitamina C. ¿Qué pasaba con los marinos ingleses? Salían de Inglaterra y los viajes duraban 7 meses, 8 meses, 1 año,
le daban vuelta al mundo, volvían a Inglaterra. Y durante todo este tiempo en el barco no comían frutas ni vegetales frescos, comían carne salada, galletas de sal, de ahí vienen las saltinas, ¿verdad? Y no comían vegetales frescos. Entonces no comían vitamina C y hacían escorbuto. Y hacían unos escorbutos horribles. Se les caían los dientes, sangraban, bueno, se infectaban, todo lo que ustedes quieran. El almirante Lind entonces hace un experimento en uno de esos barcos. Separa a los marinos en grupos de a dos. Y a cada pareja le da distintas indicaciones. Una pareja tomaba todos los días agua de mar. La otra pareja tomaba solo agua. La otra pareja tomaba cerveza. La otra pareja tomaba esto, lo otro, lo demás allá. Y una pareja de marinos tomaba una cucharadita de jugo de limón de Lima. Y descubre que a los marinos que tomaban limón nunca les daba escorbuto. Entonces descubrió la prevención del escorbuto con los cítricos. No sabía, por supuesto, que era la vitamina C, no se habían descubierto las vitaminas. Pero ese descubrimiento tiene importancia para nuestra medicina. A partir de eso, hace 250 años, la gente adora las vitaminas. Y muchos de nuestros pacientes, amigos, parientes, nosotros mismos, tomamos multivitaminas cuando no las necesitamos. Tú recuerdas que los profesores de bioquímica, el profesor Corredor, ¿te acuerdas de él? Nos decía que la única ventaja de tomar vitaminas era tener una orina cara, porque la mayoría de las vitaminas se van por la orina, ¿verdad? Y algunas se depositan en la grasa y pueden ser fatales, pueden ser patológicas. De hecho, los estudios más recientes muestran que las personas que toman multivitaminas todos los días tienen un poquito más de mortalidad que las personas que no lo hacen. Esto se debe a daño hepático, a depósito de hierro, a un montón de cosas. Muy bien. Pero en el siglo XVIII había deficiencia de vitamina C en los marinos y se prevenía con jugo de lima. Tercer descubrimiento importante, los digitálicos. Empezaron a estudiar cosas de la naturaleza, porque este es un siglo enamorado de la naturaleza. Miren lo de Carlos Linneo. Y un médico, Withering, en Inglaterra, oyó que había una viejita en Shropshire, un pueblo de Inglaterra, que trataba la falla cardíaca con un polvo de flores. Miren lo curioso, con un polvo de flores. Y él dijo, yo me voy a investigar eso. Y efectivamente encontró a la viejita y vio el polvo, y el polvo servía. La falla cardíaca nos había acompañado por miles de años. Hay un montón de gente que muere de falla cardíaca en la humanidad. Eso se llamaba hidropesía en el viejo lenguaje. Retener líquidos, ¿verdad? Y edema de pulmón, disnea y se muere. Y no había que hacer. La gente que hacía eso, tarde o temprano se moría. Desde los griegos, ¿no? En el Evangelio de Lucas hay un milagro de Jesús muy bonito, muy corto, en que Jesús cura a un hidrópico. Y Lucas, que era médico, San Lucas, lo describe muy bien. Dice, entró a la sinagoga y se encontró un hombre sentado que sufría de hidropesía. Sentado. ¿Por qué? Porque el que sufre hidropesía no puede caminar. Se ahoga, ¿verdad? Entonces ese tipo ahí, y Jesús lo curó. Créanlo o no, lo curó. Bueno, muy bien. Pero Withering en el siglo XVIII oye que una viejita está curando eso con un polvo de flores. Y se va a investigarlo y descubre que es verdad. Que los pacientes que reciben ese polvito respiran mejor, se deshinchan, mejora la circulación, etc. Lo aísla y esos son los digitálicos. El descubrimiento de los digitálicos. En ese entonces las drogas no servían de nada. Había unas poquitas drogas que servían. El opio, la morfina,
la corteza de sauce, la aspirina y los digitálicos. Lo demás eran jarabes que no servían para nada. No recuerdo, alguna vez me pareció leer que el Víctor Van Gogh al final de su vida lo llevó como un médico que trabajaba mucho con plantas, lo llevó a vivir con él porque ya estaba pues, muy enfermo. Sí. Y que él también tenía como que falla cardíaca y le daba, y tenía que, no sé en qué cuadro, que aparece una mata de donde sacan la digital. Digitalis purpurea. Sí, es muy probable. Es una planta muy, muy común en Europa. En inglés la plantita se llama foxglove, guantes de zorro, porque se decía que la florecita roja era como un guante para los zorros cuando los perseguían en las cacerías. Uno va a Londres y encuentra eso en los parques, eso es muy común en Europa. Entonces se descubre esa droga. Muy bien, pero acabemos con el siglo con un relato muy interesante. Acabemos con el siglo y vamos a tomar una historia de entre los dos siglos. Finales del siglo XVIII, llega una persona importantísima a Colombia, José Celestino Mutis. Mutis era médico, él era de Cádiz, se había graduado de médico, y cuando se graduó él era muy buen estudiante, era sacerdote y médico, y se ganó un auxilio para ir a París, y él dijo, no, yo no quiero ir a París. Es un buen ejemplo para los profesionales actuales. Digo, yo no quiero ir a París, yo me voy a América a buscar quina, a buscar quinina, y se vino a Colombia. Él vino con la idea de encontrar quinina, y la encontró, evidentemente. Pero para eso hizo la expedición botánica, que todo el mundo conoce, que es un hito de la ciencia contemporánea. Muy bien. Pero mientras estuvo en Colombia, quiso mucho a Colombia, tuvo muchos discípulos. Y los discípulos de Mutis son los próceres de nuestra patria, ¿verdad? El sabio Caldas y todos ellos, o Tadeo Lozano, todos ellos fueron discípulos de Mutis. Él se encontró una Bogotá muy atrasada en el conocimiento científico. Él dice que ni siquiera se habían enterado en Bogotá de la mecánica newtoniana, de la gravedad y todo eso. Nadie sabía esa vaina. Y vio la medicina que enseñaban en Colombia. Él era médico. Y dijo, las escuelas de medicina en Colombia son muy malas, muy malas. Voy a hacer una nueva facultad de medicina, una escuela de medicina. Y la hizo. Para honor de la universidad es el Rosario, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Esa facultad de medicina la fundó Mutis. Muy bien, pero fíjense la historia. Él le escribe al rey, él era un hombre científico conocido, que va a hacer esto. El rey le dice que sí, era el tiempo del absolutismo ilustrado, los reyes hacían lo que querían. Y dice, sí, funde la universidad. Le dice, pero necesito un rector. Y yo no conozco ningún médico que pueda ser rector de eso en Colombia. Pero tengo un candidato, le dice Mutis. Y le dice, bueno, ¿quién? El padre Isla. ¿Quién es el padre Isla? El director del San Juan de Dios en Cali. Se lo lleva Mutis a Bogotá y el padre no era médico. Era un monje de la orden San Juan de Dios, del hospital San Juan de Dios. Hay que recordar que el San Juan de Dios era el hospital público de Cali. Había comenzado, esto yo lo he estudiado detalladamente porque es muy interesante. El primer San Juan de Dios, la primera casa, fue en la carrera cuarta. Ahí por donde están los casinos, ahí por la carrera cuarta, octava, novena, por ahí. Ahí había. Porque les explico. Cali tenía una orientación distinta como la conocemos hoy. Las casas del centro de Cali, el patio miraba al río. Porque por ahí se iba a lavar la ropa, de tirarle agua sucia, etc. Y el frente estaba en la carrera cuarta. Entonces había una casa grande ahí y ahí se fue el primer San Juan de Dios. Luego lo trasladaron curiosamente, el sitio donde comenzó la Universidad del Valle, el convento de San Agustín, que se lo habían vendido
al San Juan de Dios. Y luego pasó, ya en el siglo XIX, al San Juan de Dios que conocemos. Pero el director en ese entonces era el padre Islas, y Mutis lo llamó y dijo, pero yo no soy médico, ¿cómo voy a ser decano? Perdón, decano. ¿Cómo voy a ser decano de una facultad de medicina? Y Mutis dijo, no se preocupe. Le escribió al rey y lo graduaron de médico. Al padre Islas. No. Escribirle al rey. Bueno, y empezó a enseñar medicina en la escuela. Los dos primeros graduados, hasta donde yo sé, son vallecaucanos. El primero lo sé con certeza, el segundo creo que es vallecaucano porque es Cajiao, que es un apellido muy frecuente en el Valle del Cauca. Pero el primer era un muchacho de Buga, que estudió medicina, si me pasa el nombre, el primer graduado. Cuando ustedes vayan al Rosario en Bogotá, de hecho ahí se hizo el lanzamiento de la colección Historia de la Medicina, por eso se hizo. La colección esa que Tecnoquímica patrocinó hace unos años, se lanzó allí. Entonces los que participamos en ese proyecto tuvimos que ir, en el aula máxima del Rosario. Hay un retrato que dice Padre Isla, el retrato está equivocado, ese no es el Padre Isla, es el primer graduado de medicina, que era bugueño. ¿Y por qué me interesa esa historia? Por una cosa muy curiosa. ¿Cuál fue la tesis del bugueño? Las dos primeras tesis son muy interesantes. La tesis del bugueño fue sobre el coto. Ustedes los jóvenes ya no ven eso, pero en Cali, en Palmira, en Florida, había una cantidad de personas con voz, con coto, ¿verdad? De esos se decían los cotudos del lado de allá, eso era lenguaje de Cali. Y él estudió los cotudos y dijo que la causa del coto eran los zapatos de las mujeres. En que se habían puesto de moda los escarpines, los zapatos de mujer con talón, con tacón, para que las señoras no se ensuciaran de las faldas en el fango. Él le echó la culpa a eso, no tenía nada que ver, pero bueno. La segunda tesis es muy interesante, es del diagnóstico de las fiebres, y es una reproducción colombiana del libro de Sydenham, el Métodus Curandi Febre. Entonces, es una medicina moderna. Yo creo que con todas estas historias uno tiene que considerar a Mutis el padre de la medicina colombiana. Lo que pasa es que la gente lo conoce más por la expedición botánica y por su influjo político, pero hizo mucho por la educación médica en Colombia. De algunas universidades, cuando me oyen este cuento, dicen, bueno, pero nosotros estábamos abiertos, eso me han dicho en la Javeriana. Y es verdad, la Facultad de Medicina de la Javeriana estaba abierta en ese entonces, la de Cartagena, creo que la del Cauca también, pero eran malas, era una medicina muy atrasada. Mutis es el primero que funda una educación moderna. Muy bien, acabemos con otro cuento que queda cabalgando entre los dos siglos. Los gobiernos revolucionarios de París estaban muy interesados en la salud del pueblo y hicieron grandes hospitales, mejoraron los hospitales. De hecho, los hospitales que uno ve en París ahora, muchos vienen de esa época. El Hotel Dieu lo mejoraron, la Salpêtrière, la Pitié, todos esos hospitales son mejorados en el siglo XVIII. ¿Qué pasó? Había comenzado la revolución industrial. Entonces los obreros y artesanos, campesinos, pero los campesinos y artesanos se volvieron obreros y migraron a las ciudades. Entonces las ciudades crecieron de una forma bárbara. Empezaron a haber cinturones de miseria alrededor de las ciudades. Eso explica la Revolución Francesa en gran parte. Y en esos cinturones de miseria, los obreros mal pagados, mal alimentados, en hacinamiento, empieza a crecer la incidencia de tuberculosis. Y durante todo el siglo XIX, la principal enfermedad en el occidente es la tuberculosis. Llega hasta una tercera parte de las muertes se asocian a tuberculosis.
en varias ciudades. Muy bien. Entonces, se abren estos grandes hospitales en Francia. Los hospitales eran típicos franceses, esto se llama hospital de pabellón. No existían pequeñas salas, esto probablemente lo hablemos la semana que viene. Cuando Florence Nightingale comienza la enfermería, ella diseña la sala Nightingale, donde una jefe de enfermería sentada puede vigilar todas las camas. Eso se llama la sala Nightingale en arquitectura. Eso no existía 80 años antes. Entonces eran unos largos pasillos, como urgencia de la Chuec, con camillas y pacientes, camillas y pacientes, camillas y pacientes. Entonces los catedráticos iban a hacer revistas con sus estudiantes y se paraban unos pocos minutos frente a cada camilla. Iban ta, 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 ta. Y eso desarrolla la semiología francesa, el ojo clínico francés. Había uno que ver al paciente, ver signos, con 3 o 4 signos hacía el diagnóstico. Eso es lo que llamamos el ojo clínico francés, que nuestros abuelitos todavía añoran. Ay, mijito, en mis tiempos los médicos lo veían a uno y hacían el diagnóstico, no le pedían exámenes de laboratorio ni nada, ¿verdad? Ese tipo de medicina es la medicina francesa, que en Colombia duró 200 años. La primera universidad que no hace medicina francesa, para orgullo de todos ustedes, es la Universidad del Valle, en los años 50. La primera universidad flexneriana, pero a eso llegaremos la próxima semana. Muy bien. Entonces se desarrolla esta semiología francesa. Y la enfermedad más importante es la tuberculosis. Entonces hay 3 médicos de los cuales vamos a hablar para terminar. El primero es Bell. Baile se escribe, Bell, en francés. Y Bell es un tisiólogo, un especialista en tuberculosis. Y él diagnostica tuberculosis. ¿Cómo diagnostica tuberculosis? Con auscultación directa. Él pone su oreja sobre el pecho del paciente y le dice tosa. ¿De qué murió Bell? De tuberculosis. Si uno hace eso y le dice al paciente tosa, tarde o temprano va a coger la micobacteria. Tarde o temprano. Pero desarrolla la auscultación. Ya se sabían las lesiones tuberculosas, ya sabían lo que era caverna, lo que era derrame, lo que era bronquitis con roncos, lo que era espasmo bronquial con sibilancia. La lesión orgánica ya se sabía. Lo que no se podía hacer en el paciente vivo, diagnosticarla si uno no lo auscultaba. ¿Listo? Muy bien. Pedro Laín Entrago, el gran historiador de la medicina español, don Pedro, como dicen los profesores de historia de la medicina en España, llama a este periodo el periodo anátomo-patológico. O sea, se sabía la anatomía de la enfermedad y se hacía el diagnóstico patológico. Muy bien. Entonces, Bell hace la auscultación inmediata. Unos años antes habían desarrollado la percusión en el tórax, ¿no? Para ver todo lo que se ve en semiología con percusión. Esos eran los 2 instrumentos para estudiar el tórax. Y viene el segundo médico, que es un médico fundamental en la medicina moderna, que es Laennec. Laennec se escribe Laennec. Laennec es un nosógrafo precisísimo en la descripción de enfermedades. Las descripciones de Laennec 200 años después son exactamente las enfermedades que vemos nosotros. Por ejemplo, la cirrosis se llama todavía cirrosis de Laennec. La descripción de la enfermedad que hizo Laennec es la cirrosis. Muy bien. Un detallito que cuento en el video, pueden ver el segundo video después en su casa. Curiosamente, Bell y Laennec, ambos eran católicos. Laennec en particular muy devoto. Ambos eran amigos de los jesuitas. Y era un momento en que no era fácil ser católico en Francia, porque la Revolución Francesa había tumbado iglesias, había acabado con la catedral de Notre Dame, la había convertido en el templo de la diosa Razón. Entonces había una actitud anti-iglesia, lo que se llama laicismo francés. Entonces no era fácil ser católico, no está de moda. Además hay mártires católicos en la Revolución Francesa.
para los aficionados a la música clásica hay una famosa ópera, ¿no? El diálogo de las Carmelitas, sobre unas carmelitas que le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa. Bueno, muy bien. Laennec era católico, muy devoto, y lo llaman para examinar a una jovencita. Y él va a examinar a la jovencita, es una joven con patología cardíaca, con disnea, y él dice, tengo que oír el corazón. No puedo hacer un diagnóstico si no oigo el corazón. Y la niña además era obesa, era gordita. Entonces digo, no, pero ¿cómo hago? ¿Cómo le pongo la oreja en el pecho a esta joven? ¿No? Y además, no voy a oír bien. Se le ocurre una idea genial. Él lo cuenta. Cogió un folletín, hizo un rollo, colocó en la punta del folletín en el pecho de la niña y su oreja al otro lado. Descubrió el estetoscopio. Estetos es tórax en griego, estetoscopio, forma de mirar el tórax. Entonces él dice, oír los ruidos cardíacos perfectamente. Muy bien. Entonces él perfeccionó el estetoscopio. Al comienzo eran tubos de madera. Y había médicos estetoscopistas. La gente iba a París a especializarse en el uso del estetoscopio. Digo eso porque eso ha pasado repetidamente en medicina. Se inventa el ecógrafo, aparecen los ecografistas. Llegan los rayos X, aparece la radiología. Cada adelanto técnico genera cierta especialidad. Muy bien. Y el tercer y último médico es el más joven. Este periodo se llama la Escuela de París, un periodo muy importante en medicina. El último médico de la Escuela de París, el más joven, es un hombre joven muy, muy inteligente, Pedro Louis, como Luis, Pierre Louis. Él se graduó de medicina ya para los tiempos del Imperio Napoleónico. Y bueno, como todo joven graduado de medicina, tenía que buscar trabajo, no encontró trabajo fácilmente y se alistó en el ejército napoleónico. Y el ejército napoleónico sale a conquistar Rusia. La Grande Armée, el gran ejército francés, 1 millón de franceses se van a invadir Rusia. Franceses y otros países, pero fundamentalmente franceses. Y llegan a Moscú. Pero el zar astutamente se retira, y cuando llegan a Moscú, se enciende Moscú, nadie sabe si lo encendieron los franceses o los rusos, se quema Moscú y ahí se quedan los franceses. Y llega el invierno, el padrecito invierno, como dicen los rusos, y nadie puede conquistar Rusia en la mitad del invierno. Nadie. Miren los nazis con Stalingrado. Nadie puede conquistar Rusia. Y el ejército francés tiene que retirarse de Rusia. Una retirada horrible, con miles de muertos. Todavía hace unos años vi un reporte de tumbas masivas de soldados franceses en Polonia, en Lituania. Miles de soldados murieron en esa retirada a París. Llegó una minoría de soldados a París. ¿De qué morían los soldados? Morían de tifo exantemático, de fiebre tifoidea, de las amputaciones infectadas, de influenza, de un montón de cosas, de gangrena, por el frío, bueno, un montón de cosas. Y llega Pierre Louis, regresa a Francia con ese grupo. Y viene con algo que nos pasa a todos los profesionales de ciencias de la salud. Cuando uno se gradúa, él era un hombre joven, recién graduado, uno tiene muchas aspiraciones, ¿verdad? Y voy a salvar gente, voy a ejercer la enfermería, bueno, lo que fuera, y voy a ser un gran profesional. Y se choca con la realidad. La medicina no es fácil. La gente se enferma, la gente muere. Y todos, si no lo han vivido, lo van a vivir, les prometo. Nos desilusionamos de la ciencia de la salud. Todos nos desilusionamos de la ciencia de la salud. Se nos pasa, sí, se nos pasa. Pero eso explica un montón de cosas, ¿no? No quiero hablar de suicidios de estudiantes de medicina, pero ustedes saben las historias.
Bueno, Pierre-Louis vuelve a París desilusionado de la medicina. Y él decide, no, yo voy a estudiar esto, porque es que esta medicina que nosotros hacemos no sirve para nada. Y es verdad, históricamente. La Escuela de París hizo grandes diagnósticos, pero no avanzó nada en la terapia. Nada en la terapia. El procedimiento terapéutico más común era la sangría. Entonces Pierre-Louis dice, yo voy a estudiar la sangría para demostrar que no sirve para nada. Y estudia la sangría en una enfermedad a la que nadie hoy le hace sangría, que es la neumonía, imagínense. Hacer una persona con neumonía y sacarle sangre, ¿esto qué tiene que ver? Yo he pensado siempre, ¿por qué hacían eso? Tratando de defenderlos, pienso yo que en algunas neumonías había falla cardíaca y al disminuir el volumen sanguíneo mejora el volumen minuto cardíaco, pienso yo, pero hacían sangría en neumonía. Entonces él escoge pacientes a los que se le hace sangría, pacientes a los que no se le hace sangría, y los sigue y ve el resultado. Esto es lo importante, ve el resultado y descubre que la sangría no solo no sirve, sino que a veces empeora al paciente, y publica eso. La sangría que todos ustedes hacen, señores profesores, no sirve de nada. Los profesores de París se vuelven en su contra, empiezan a hablar mal de él, a publicar cosas contra él. Era un hombre joven él, los profesores mayores le caen encima, y hay una frase muy diciente en un artículo, dice Pierre-Louis, el médico Pierre-Louis, no hace sino una meditación sobre la muerte. O sea, él observa a los pacientes y ve cuántos se mueren aquí y cuántos se mueren acá, ¿verdad? Y descubre que la sangría no sirve para nada. Entonces lo acusaron de que lo único que él hacía era una meditación sobre la muerte. Una frase de pensar. Él llama a su método la méthode numérique en francés, el método numérico, y es el antecesor de la medicina de evidencia. Lo que llamamos hoy medicina de evidencia, ver el resultado final en estudios clínicos controlados, a ver si la terapia sirvió o no sirvió, nace con los esfuerzos de Pierre-Louis. Eso lo dicen muchos historiadores. Y desde hace tiempo, luego de morir, él vivió bastante, murió en 1870 por allá. Lo entierra no en Père Lachaise, sino en Montparnasse, el otro gran cementerio de París. Y hay una foto hermosa de Osler, William Osler, que en 1890, 1900, por ahí, va a Montparnasse y se para frente a la tumba de Pierre-Louis a rendirle homenaje. Porque los estudios de Pierre-Louis inician lo que hoy llamamos medicina de evidencia. Ese periodo se llama la Escuela de París, más o menos desde la Revolución Francesa de 1789 hasta el Imperio Napoleónico. Hicieron grandes adelantos semiológicos, inventaron el estetoscopio, eran muy buenos médicos, pero malos terapistas, no hicieron ningún adelanto en terapia. Eso produjo algo que se llamó en aquella época y se sigue viendo nihilismo terapéutico. Mucha gente empezó a pensar la medicina no sirve de nada. Lo pensaron y lo escribieron literalmente. Bueno, muy bien. Entonces hoy hemos discutido el siglo XVIII. La próxima semana discutimos el siglo XIX. Y les repito lo que ya dijimos al comienzo. Dentro de 15 días vamos a hacer una actividad evaluativa. Todos los matriculados se tienen que encontrar aquí. Ya Víctor Hugo, él tuvo que salir, les mandan mandar el mensaje, tienen que venir. Vamos a hacer un juego. No se preocupen, lo menos importante es la nota. Lo importante es que aprendamos del juego. Yo he escogido 30 respuestas. Las respuestas, que son o épocas de la medicina, o personas de la medicina, o procedimientos y enfermedades, de toda la historia de la medicina que hemos discutido, de estos siglos. Entonces vamos a hacer un juego que en inglés, esta mañana, decana,
me puse a ver un webinar de la Universidad de Toledo en Ohio, porque yo estaba preocupado cómo evaluar. Esa era la razón. Me inscribí, era gratis, tampoco era gran cosa, pero me inscribí. Entonces decía la experta de enseñanza por problemas que la evaluación en ciencia de la salud no debe usar ya preguntas ABCD, eso debe recogerse. Porque en ciencia de la salud toda decisión exige juicio. A mí me encantó esa frase. Toda decisión exige juicio. Entonces lo que hay que mostrarle a los jóvenes es pensamiento crítico en salud. Pues ellos hicieron varias sugerencias. Una sugerencia es hacer la evaluación en una sala, como las salas de escape que hay en los Estados Unidos, que se encierra todo el mundo y usted tiene que salir del cuarto, ¿verdad? Y para salir del cuarto tiene que encontrar unas pistas, ¿no? Pero eso lo hacen allá que tiene mucha plata. Aquí no vamos a hacer una sala de escape, ¿verdad? La segunda sugerencia me parece que es factible y la vamos a hacer aquí. Es un juego que se hace mucho en los Estados Unidos, que es un juego de 20 preguntas, ¿no? Una persona, yo, escojo una respuesta. Uno lo hace con los niños cuando viaja en los Estados Unidos en el carro. Por ejemplo, yo pienso un animal, elefante, y entonces empiezan los niños a preguntarle a uno. Y lo único que uno puede decirle es sí o no, sí o no. ¿Es mamífero? No. ¿Tiene 4 patas? Sí. Lo que fuera, sí o no, sí o no. Y cuando uno contesta sí, la persona puede seguir preguntando. Si le contesta no, debe pasar a las siguientes personas. Hasta que después de las preguntas, se llama 20 preguntas, se descubre de qué estamos hablando o cuál es la pregunta, cuál es la respuesta. Entonces, yo quedé entusiasmado, me paré, estaba en la cama viendo el webinar y diseñé ese juego para nosotros para dentro de 15 días. Pero nos vamos a reunir aquí, ya están, vamos a pasar eso al curso. Y vamos a preguntar persona por persona preguntas, ¿no? Las notas van a ser simplísimas. El que esté matriculado y haya venido alguna vez presencialmente o virtualmente, ya Víctor Hugo les está recordando al comienzo que para los matriculados deben venir presencialmente y más dentro de 15 días. Ese vamos a partir de 4. La persona que haya venido tiene 4. Comencemos en 4. Si ustedes participan en el juego activamente, la nota sube a 4 o 5. Y si descubren, si adivinan, sube a 5. Entonces al final todo el mundo va a quedar con 4, 4, 5 o 5. Pero lo importante del juego es que nos reunamos, discutamos las preguntas y las respuestas. Y al mismo tiempo revisamos lo que hemos aprendido este semestre y pues comentamos qué nos ha gustado y qué no nos ha gustado. Eso lo hacemos dentro de 15 días. Ya Víctor Hugo les está mandando un mensaje de que tienen que venir presencialmente ese día los matriculados, ¿no? La próxima semana conversamos sobre el capítulo 9, la medicina del siglo XIX, cómo nace el laboratorio clínico y la teoría celular de Virchow. Y también tengo, ahí está ya, un artículo reciente, de hace 3 semanas, de Colombia Médica, sobre Evaristo García. Entonces vamos a comentar ese artículo también, porque Evaristo García nació en el siglo XIX y de hecho fue a París. Vamos a echar todo ese cuento la próxima semana, ¿ok? Y entonces en 15 días la actividad evaluativa. Muy bien. ¿Alguna pregunta, discusión, observación? ¿Quedó todo claro? ¿Estuvieron buenos los cuentos? Chéveres. Bueno. Muchísimas gracias. Ahí quedan, hoy subimos 4 videos, ¿no? 2 de la clase de hoy y 2 de la clase de la próxima semana. No he subido los últimos podcasts porque ya los grabé, pero el joven que me sube los podcasts, creo que el papá está enfermo, no sé, y no lo hemos podido subir, pero lo subiré en los próximos días, ¿ok? Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana. ¿Qué le pareció, decana? ¿Bueno? Súper. Ellos han estado en...